Cuando son exactamente la 1:44 de la tarde, mis amigos, yo soy Jackson Venezuela, me encuentro en el Encuentro Mágico 2022, segunda edición, este proyecto maravilloso que comanda Luis Ortega de la magia del cine por Teneo Radio, por supuesto, maravilloso. Hemos tenido la oportunidad de compartir ya con varias personalidades, el Arco Producciones, la gran actriz y directora María Alejandra Martínez, y ahora le toca el turno a un gran director venezolano, como lo es Edgar Roca, cineasta venezolano, director de El peor hombre del mundo, Infieles y Tieso Multitud. Buenas tardes, Edgar, bienvenido al Encuentro Mágico. ¿Lo tenemos? Hola, ¿cómo estás, Jackson? Sí. Bueno, de verdad que un placer entrevistarte nuevamente, ahora por acá por Teneo Radio, Edgar. Bienvenido. Gracias, un gusto siempre. Cuéntanos un poco, Edgar, nos traes dos proyectos maravillosos. Antes de entrar en materia, cuéntame cómo llegó Edgar Roca a tener esa pasión, ese amor por el cine venezolano, o por el cine. Bueno, ya tengo un poco más de 10 años en el medio, después de egresar de la Escuela de Cine y Televisión, donde conocí y trabajé con gente muy importante en el medio nacional, como María Cristina Capriles, que es la directora de la escuela. Tuve la oportunidad de conocer además allí al maestro Román Salvó, con quien además tengo todo ese tiempo trabajando, colaborando, y ellos son parte de ese gusto por el cine y de esa pasión y de ese deseo de ayudar y hacer cine en Venezuela. Nos traes en la tarde de hoy, en esta edición de Encuentro Mágico 2022, dos producciones bien interesantes. Muñequita Linda, Mi Muñequita Linda y Tieso Multitud. Cuéntame un poco sobre esos proyectos, Edgar. Bueno, Muñequita Linda es una película del maestro Román que está en fase de producción en este momento. La película debe terminar a mediados de este mes de abril su rodaje. Es una película que tiene 4 años trabajándose, intentando hacerse, y que le ha tocado vivir varias etapas como la pandemia, por ejemplo. Y aún así el proyecto resistió y llegó a esta fase de producción y ahora en este momento estamos, como te digo, en eso, rodando la película y buscando tenerla lo más pronto posible en los cines nacionales. El maestro Román es, por todo sabido, el director con más películas estrenadas, el director venezolano con más películas estrenadas, 22 en este momento. Esta viene a ser su película número 23 y cuenta con un elenco de jóvenes figuras que él seleccionó por allá en enero de 2020 y que desde ese entonces hasta ahora se mantienen, como Emiliana Carballo, que es la protagonista de la película, Egon Ilka, Anaís Maucó, Aimet Landaeta, que entiendo estuvo hace un rato con ustedes, y además Ricardo Ceballos es el otro actor que conforma el elenco principal. También actores de experiencia en las tablas venezolanas, como María Alejandra Telis y Luis Carlos Bofil. Y bueno, esperemos ver cómo termina todo el rodaje y cómo pasa o cómo evoluciona la postproducción. Y con respecto a Tieso Multitud, bueno, es una película que grabamos a finales de 2019, una parte, entre 11 amigos. Nos unimos para hacer una película pequeña, una película no riesgosa en cuanto a lo económico, una película basada en una obra de microteatro de Homero Díaz. Yo la dirigí, esta la dirigí yo, y la coescribí, la adaptación cinematográfica, y está protagonizada por Lady Orozco y Keila Medina. Es una comedia romántica LGBTI, que también es como una temática poco explorada dentro de la comedia nacional. La película tiene fecha para estrenarse en junio y está ya rodando por allí el tráiler en YouTube, y dentro de poco también entrará en los cines a nivel nacional el tráiler.
y el afiche y toda la dinámica de los materiales de promoción. Edgar, Sí. cuéntame un poco tu experiencia como director en esta película Tres son multitud, que bueno, si bien sabemos, es un tema sensible para muchos sectores de la sociedad venezolana. ¿Cómo lo abordaste? Bueno, la manera de abordarlo fue trabajar un tema que, como bien dices, es tabú desde el tono más ligero posible, sin dejar de poner los puntos sobre las IES sobre cuestiones que nos importan como sociedad. La película se basa principalmente, centra en la historia de dos chicas que deben pues contarle a sus padres acerca de sus preferencias, y a partir de allí crean una cantidad de enredos innecesarios, un poco en parte por eso que tú dices del tema tabú, y también un poco por quizás la manera conservadora de una generación que todavía en la actualidad pues tiene un alcance en nuestro país, ¿no? Que fue una generación que creció con otras, eso, básicamente ¿no? en otra generación, y que ha estado como en la transición de ajustarse a los tiempos que corren. La película además es una película que se hizo en un par de semanas, una película de un rodaje muy pequeño, sí. Que de hecho esa parte se hizo, la primera parte de la película se hizo en diciembre de 2019, y después retomamos en 2021 por la pandemia. Después de 2 años. Hecho, la pandemia, sí, de hecho la pandemia es la que termina de colaborar con la historia para darle un cierre, para poder hoy en día estar ya a las puertas de un estreno y con una fecha anunciada. Entonces, fue un reto para mí como director, que es lo que me preguntaba, fue dirigir algo que no nace de mí, que no es algo escrito por mí. Yo vi la obra en microteatro y me divirtió, me dio mucha risa. Me gustó el trabajo de dirección, porque el escritor Homero dirigía su obra en microteatro, y pues le hice la propuesta, y con el mismo elenco que participaba en la obra hicimos la película con un par de personajes más creados para la adaptación cinematográfica, pero en esencia se mantiene el espíritu de la obra, que bueno, si bien era algo de 15 minutos, ahora es una historia de 80 minutos, de una hora y algo más, hora y 20. Y sin duda, bueno, sí. Sin duda que bueno, hacer comedia, Edgar, no es nada fácil. Yo, como decía María Alejandra Martín, uno se quita el sombrero con las personas que deciden hacer comedia, bien sea en el cine, en la televisión o en las tablas. Sí, yo de hecho lo tomo como, fíjate, yo respeto la comedia, no me considero para nada alguien cómico en realidad, pero a mí me sirve como entrenamiento a mi proceso individual como director. Creo que la comedia, más allá de lo complicado que es, creo que no hay nada tampoco fácil, todo tiene su complejidad. Más allá de eso, creo que me da ciertas libertades que quizás una película autoral o una película dramática no te permite. Entonces, por ejemplo, el tema de improvisar, el tema de trabajar con presupuestos más pequeños, todas esas cosas creo que son valores y virtudes y ventajas que te da la comedia. Entonces, bueno, en este tiempo de casi 7 años, de los 10 años que tengo en el medio nacional, de los 7 años que tengo como director con mis proyectos, me ha permitido hacer 3 películas. Ese tono distendido, ese tono de humor que además uno tiene como venezolano, es también una tradición nuestra el humor y el hecho de... Edgar, sí. Nos quedan ya 2 minutos para ti. Bueno, el tiempo pasa muy rápido y no queremos dejar de mencionar lo siguiente o preguntarte lo siguiente. Tenemos posiciones en cuanto al
a la realización de cine en este país. Nos decía la invitada anterior que cuesta mucho a veces conseguir el patrocinio o el auspicio para llevar a cabo un rodaje. Más sin embargo, también tenemos la otra cara, que vemos jóvenes o vemos estudiantes o recién graduados que se van con sus cámaras de los teléfonos y hacen buenas propuestas. ¿Qué opinas tú al respecto, Edgar, para despedir esta entrevista? Bueno, yo creo que todo nace también del ir creando, de hacer posible los sueños, las metas que uno tiene. Sí, es muy difícil levantar presupuestos sólidos, dignos, porque además estamos en un mercado donde la inversión suele no retornar en el 90% de los casos. Entonces, eso lo hace muy complejo. ¿Y qué creo yo que entonces es la salida? No esperar por el presupuesto ideal, porque realmente ni siquiera en la industria el presupuesto ideal existe. Por ejemplo, qué sé yo, una película de 200 millones, te puedo asegurar que los mismos realizadores digan, oye, nos hizo falta 50 millones de dólares más para que los efectos o para que estuviese tal y cual actor. Entonces, creo que nace más del ímpetu de hacer las cosas que del presupuesto. Pasa más. Cuando ya tú te decides hacer algo, creo que llegas en un punto de no retorno, donde no puedes decir, no, es que no tengo que esperar a tener el dinero. No, creo que, y más en esta situación, creo que la misma pandemia nos llevó a ser más lanzados, como decimos acá, más valientes en muchos sentidos, porque también a veces juega mucho el tema de los miedos que uno pueda tener, en que, oye, esto va a quedar mal si no tengo esta cantidad de dinero, si no le hago de esta manera o la otra. Pero creo que una de las otras enseñanzas que nos ha dado el medio es que las películas son lo que va pasando, lo que vamos viendo, no lo que tenemos en nuestra cabeza. A veces lo que tenemos en nuestra cabeza es simplemente una ilusión, una idea, porque la verdad es que la película depende de un trabajo en colaboración con por lo menos 10 personas más, 10, 11 personas más, como te dije, que había hecho esta película pequeñita. Entonces, eso va obviamente cambiando la realidad de lo que uno cree es la película a lo que finalmente es la película. Y después viene el público, que tú no dominas realmente, que cuando vas a conectar totalmente o realmente con un público, ¿no? Entonces hay que darle la posibilidad al público, porque si el público no ve tu trabajo, nunca vas a saber si gusta o no. Esa es la prueba de fuego a la que uno tiene que constantemente exponerse, dejando a un lado esas trabas que a veces, que son trabas, nadie puede negar que no son trabas, del tema económico o los miedos personales. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de Encuentro Mágico 2022. Por favor, tus redes sociales rápidamente. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación por segundo año seguido. Y claro, en redes sociales siempre podemos interactuar principalmente por Instagram, @EdgarRoca con doble R, con doble C, 31. Y bueno, por allí seguimos actualizándonos e informándonos sobre el medio nacional. Gracias, Edgar Roca, con nosotros, mis amigos, cineasta venezolano, director del El Peor Hombre del Mundo, Infieles y Tres son Multitud. Por cierto, vamos a disfrutar de inmediato el tráiler de esta película, Tres son Multitud, aquí en la segunda edición de Encuentro Mágico.